Buen día, chicos. ¿Se escucha y se ve bien la presentación? Buenos días, doctor. Sí, se ve y se escucha. Gracias. A ver, tenemos otra sala más. En las dos estará bien. A ver, bueno, ya. Vamos a hacer un tema que tiene algo de continuidad con lo que hemos estado viendo la semana pasada con la hematopoiesis. Y ahora le vamos a dar un poco de detalle a la eritropoiesis para ver lo que sucede, digamos, particularmente con la, la formación de los eritrocitos, iniciándose desde sus precursores eritroblásticos. Entonces, todo este proceso se va a llamar eritropoiesis. Y nosotros vamos a utilizar un término, y lo van a encontrar también escrito, que es el término el eritrón. Y este eritrón se va a conocer como todos los estadios de los eritrocitos en los que pueda estar ubicado y que pueden venir desde, por ejemplo, o sea, todos los precursores, incluso todas las formas de precursores y eritrocitos maduros que puedan venir desde los normoblastos en la médula ósea, eritrocitos maduros circulantes, eritrocitos en los espacios vasculares de órganos específicos, todo ello se conoce como un tejido funcional unificado y que se llama el eritrón, es decir, todas las formas en las cuales los precursores y los eritrocitos maduros se encuentran presentes en toda la distribución de la anatomía, desde los normoblastos en médula ósea, desde eritrocitos maduros circulantes, eritrocitos en los espacios vasculares, en fin, todo lo que tenga que comprender con los eritrocitos y sus precursores se va a utilizar con el término de eritrón y se entiende como un tejido funcional unificado que designa esta característica funcional, ¿ya? Existe una molécula muy importante durante el proceso de la eritropoiesis, que es la eritropoietina. Y la eritropoietina es considerada una hormona reguladora mediada por un sistema de retroalimentación negativa entre la médula y los tejidos. Y decimos que es de retroalimentación negativa porque va a comprender un sistema altamente sensible a la hipoxia tisular, esta hipoxia tisular que va a ser captada en células del riñón, y estas células son las que van a producir la eritropoietina para aumentar la eritropoiesis en la médula ósea. Entonces sí es considerada una hormona porque se produce en un órgano y actúa en otro órgano distante, ¿no? Nosotros vemos y entendemos la eritropoiesis como un sistema de homeostasis, un sistema de equilibrio en el cual hay en uno de los lados la eritropoiesis en la médula ósea y otro la destrucción fisiológica que va a producirse en los órganos como el vaso y el hígado. Y esta destrucción fisiológica está comprendida como el tiempo en el cual los eritrocitos han cumplido su vida útil, ¿no es cierto? Entonces, la eritropoiesis en la médula ósea nos genera una masa celular de eritrocitos que van a ser utilizados en la sangre periférica y en los espacios vasculares para cumplir todas sus funciones que ya conocemos sobre la oxigenación. La destrucción fisiológica eh, de estos eritrocitos que van cumpliendo su ciclo de vida va a generar obviamente niveles de hipoxia tisular que son captados de manera muy sensible por las células peritubulares renales para que vuelvan a producir eritropoietina. Se dan cuenta, entonces tenemos un sistema de equilibrio de homeostasis entre eritropoiesis y destrucción fisiológica. ¿Quién es la molécula sensible en todo esto? La eritropoietina, ¿no? La eritropoietina que se va a producir en el riñón y que va a migrar hacia la médula ósea para hacer o para facilitar la eritropoiesis, ¿no? A ver, esta eritropoietina hemos dicho que se va a producir en las células intersticiales peritubulares del riñón y va a unirse a receptores de precursores eritroides, con lo cual regularmente su función va a ser aumentar la síntesis de RNA para mejorar la síntesis a su vez de hemoglobina y AMP cíclico.
a través de una subunidad de carbohidratos que es la que hace la especificidad por el receptor en los eritrocitos, en los precursores eritroides, y de esta manera podamos generar una eritropoiesis más amplificada cuando se la requiere. El residuo de ácido ciálico va a ser el que va a cumplir las funciones específicas de la eritropoietina en la eritropoiesis. Y los procesos de descialización van a regular su acción. Es decir, los procesos de descialización que se vayan a producir en los receptores van a regular la acción, inhibiendo el proceso de eritropoiesis o deteniendo el proceso de eritropoiesis cuando ya no sea necesario. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se está escuchando bien? ¿Estamos comprendiendo? Sí, doctor. Muy bien. A ver, existe, como les digo, como la eritropoietina tiene que ser la molécula de control para hacer o facilitar la eritropoiesis, decimos que existen la regulación en tres fases de la eritropoiesis: la división, la reducción o división o aumento de la producción normoblástica, y el acortamiento de los procesos de división celular y también sobre la maduración. Entonces, los procesos que está regulando la eritropoietina son división, reducción de la producción normoblástica, acortamiento de los procesos de división, por lo tanto, los tiempos de los espacios mitóticos van a ser breves, van a ser más breves para facilitar la mayor cantidad de células circulantes, y la maduración. ¿Ya? Son los tres procesos en los cuales va a participar la eritropoietina. Además, indirectamente, la eritropoietina va a aumentar la cinética del ciclo de las pentosas fosfato. Vamos a ver después cuando veamos metabolismo eritrocitario. Va a activar la permeabilidad de la barrera hematosinusoidal para que los eritrocitos puedan pasar con mayor facilidad y se les permeabilice la salida de la médula hacia la sangre periférica, a través, claro, de las fenestraciones sinusoidales que ya hemos visto cuando hemos hablado de hematopoiesis. Va a ser una liberación, todo esto va a producir una liberación temprana de reticulocitos que van a ser desplazados de la médula hacia sangre periférica. Se va a aumentar la síntesis de hemoglobina porque va a facilitarse la transferencia del hierro desde la transferrina hacia los precursores eritroides. A ver, haciendo una comparación con lo que hemos hablado en la anterior clase sobre los reticulocitos, decíamos que los reticulocitos, creo que hemos hablado en prácticas, ¿no? Pero bueno, decíamos que los reticulocitos son una etapa previa a tener el eritrocito completamente maduro, y la única diferencia es que el reticulocito todavía presentaba cierta, cierta composición en su citoplasma que era solamente producto de la degradación de sus organelas, mitocondrias, retículos, en fin, y esos reticulocitos nos indicaban una actividad medular intensa. Entonces, esta es una de las explicaciones que nosotros vemos cuando existe una alta cantidad de reticulocitos en sangre periférica. Lo que nos está indicando es una capacidad regenerativa importante de la médula, que está tratando de compensar, evidentemente, pérdidas en sangre periférica, y que lo está haciendo de manera acelerada. Y ustedes saben, como les digo aquí, una de las funciones de los retículos de la eritropoietina será facilitar la presencia incluso de reticulocitos desplazados desde la médula hacia sangre periférica en tiempos más breves. ¿Por qué? Porque el reticulocito, como sea, aunque tenga todo este material ahí de una sustancia granulo filamentosa que ya no es funcional, no es estructural, pero este reticulocito cumple funciones de oxigenación y transporte de gases, o sea que sigue siendo funcional. Y esa es la capacidad que tiene la eritropoietina, entre otras cosas, facilitar de que los reticulocitos incluso sean desplazados a sangre periférica para que colaboren con el proceso de, de oxigenación y transporte de gases en sangre periférica, ¿no? Hacia los tejidos y desde los tejidos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que hace la eritropoietina? Vamos a hacer una especie de resumen. Va a regular las tres fases de división-reducción de la producción normoblástica, acortamiento de los procesos de división y maduración. Quiere decir que los procesos, estos mitóticos que se daban y los tiempos mitóticos que se van a producir regularmente,
van a ser más breves con la presencia de eritropoietina. Va a aumentarse el ciclo de las pentosas fosfato, activando la permeabilidad de la barrera hematosinusoidal para que puedan, y va a activar la permeabilidad de la barrera hematosinusoidal para que puedan aparecer mayor cantidad de eritrocitos circulantes, ¿no? Va a haber liberación temprana de reticulocitos que van a ser desplazados desde la médula hacia sangre periférica. Y va a aumentar la síntesis de hemoglobina, desde luego, porque va a facilitar la transferencia del hierro de la transferrina, que pueden estar llevando incluso los macrófagos hacia la médula ósea. Ese hierro va a ser liberado más fácilmente para utilizarlo en la síntesis de hemoglobina en los precursores eritroides. A ver, vamos a ver quién está. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, chicos, dudas, ¿estamos bien? Bueno. Estamos bien, doctor. Dígame, ¿está bien? Bueno. A ver, tenemos algunos reguladores que van a hacer el control, porque ustedes saben que al final, si hay un sistema que está favoreciendo un evento en nuestra fisiología, tiene que haber otro sistema que esté regulándolo. Entonces existe una regulación también mediada para facilitar o controlar las apoptosis en los precursores eritroides. Y es así que hace tiempo se investigó y se encontró que habían dos receptores en la sangre eritroblástica, uno se llama FAS y otro se llama ligando FAS, que están pegados tanto el FAS en la membrana de los progenitores eritroides tempranos y el ligando FAS que está más bien en los tardíos, es decir, ya policromatófilos y ortocromáticos. A ver, vamos a ir repasando otra vez cómo era esta parte morfológica. Decíamos que empezábamos con un pronormoblasto, que era la célula morfológicamente más inmadura en la serie eritroide, un normoblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático. ¿A quienes les llamamos precursores tempranos? Normalmente los precursores tempranos se comprenden como los normoblastos, los pronormoblastos en realidad, perdón, pronormoblastos y los normoblastos basófilos. A ellos se les llama precursores tempranos de la eritropoiesis. ¿Y quiénes son los tardíos? Más bien son los policromatófilos y los ortocromáticos. Bueno, entonces cuando decimos que existen dos receptores, uno que se llama FAS y que está, que está más bien pegado en la membrana de los precursores eritroides tempranos, y el ligando FAS que se encuentra más bien en los policromatófilos y ortocromáticos. Ahora, la producción y maduración de estos precursores para llegar hasta eritrocitos va a depender de la unión de la eritropoietina a los receptores específicos en los precursores eritroides. La apoptosis más bien va a depender de la interacción del receptor FAS y su ligando que está presente en los precursores inmaduros. Entonces, si ustedes se dan cuenta y poco me imaginan, esta regulación de apoptosis está mediada entre los mismos en el mismo proceso de eritropoiesis entre precursores tempranos y precursores tardíos. A ver, más o menos para que nos demos cuenta y entendamos. Si existe una gran masa de precursores tardíos que han producido o que son muy ricos en el ligando FAS, van a regular automáticamente para que ya no se produzcan o entren en apoptosis los precursores tempranos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran masa de precursores tardíos, policromatófilos y ortocromáticos, que ya están listos para madurar y ya no necesitamos que venga más gente, ya no necesitamos que venga más precursores. Entonces, la presencia del ligando FAS va a inhibir al mismo FAS de los precursores tempranos para que entren en apoptosis, porque ya no se los necesita, porque hay una gran masa que todavía está ahí y que está esperando todo su proceso de maduración y con eso se va a compensar esa balanza de equilibrio. Ahora, imagínense que más bien los precursores tardíos empiezan a disminuir porque se está haciendo requerimiento en sangre periférica. Como no hay ligando FAS, los precursores tempranos no van a entrar en apoptosis y van a continuar su proceso de maduración y probablemente hasta llegar a eritrocitos maduros. Pero este proceso
es una de las explicaciones a una situación que se llama eritropoiesis ineficaz. Quiere decir que alrededor más o menos de 5% de la eritropoiesis que se lanza o que empieza termina abortada o termina en apoptosis. Y una de las explicaciones es esta, es una regulación propia del organismo, del sistema del eritrón, para evitar de que se vayan acumulando precursores tardíos cuando no son necesarios, porque ya hay una gran masa de precursores tardíos. Entonces, este su ligando Fas se va a unir al Fas que está en los precursores tempranos y va a inducir apoptosis para que estos precursores tempranos ya no continúen la maduración, porque ya no se los requiere. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, otra vez, la idea es homeostasis, ¿no? Destrucción fisiológica y eritropoiesis. Esa es la idea en condiciones normales. Si la balanza se nos inclina a uno de los lados, vamos a tener problemas. Bueno, ahora, evidentemente, incluso la regulación de esta muerte celular programada y en la que hemos dicho que los precursores eritroides Fas se van a unir al ligando Fas cuando la eritropoyetina es baja, y es lógico, ¿no es cierto? Tenemos que tener una contrarregulación que decíamos que estaba medida entre la eritropoyetina y los receptores, tanto Fas como ligando Fas. Cuando la eritropoyetina es baja, y será baja porque no necesitamos o porque el tejido peritubular renal no ha sufrido hipoxia. Como no necesitamos eritropoyetina, esos niveles bajos de eritropoyetina facilitan esa unión entre el ligando Fas y el Fas para que se induzca apoptosis o muerte celular programada. Otra vez, es el mecanismo de regulación para evitar que se produzca una cantidad innecesaria de precursores eritroides que al final terminarían siendo eritrocitos. Entonces, es el proceso de regulación. Bueno, desde las células el más sensible es el normoblasto basófilo, ¿no? Bueno, si se quiere hacer, bueno, si va a darse el proceso de eritropoiesis en condiciones de requerimiento en sangre periférica, la eritropoyetina sirve para proteger o para evitar la unión del ligando Fas con el Fas para que no haya apoptosis o muerte celular programada. Esta eritropoyetina va a hacer una especie de regulación para bloquear la unión de los receptores, tanto Fas como ligando Fas, y por lo tanto los precursores tempranos, otra vez, como decíamos, va a continuar su proceso de maduración hasta llegar a eritrocito maduro. El Fas es un CD95 que se encuentra en la membrana y se lo conoce como receptor de apoptosis. Y no solamente está presente en precursores eritroides, sino además está en ganglios, en ovarios y en algunos otros tejidos, ¿no? El ligando Fas se va a expresar también en algunas otras células, como los linfocitos T, aunque sus funciones no sean precisamente muy relacionadas con la eritropoyetina. En el caso de los linfocitos T es un poco diferente su mecanismo de acción, pero está regulado con procesos también de apoptosis, pero no mediados por eritropoyetina. Perdón. Es un factor de necrosis tumoral, pero no estructuralmente igual al TNF que conocemos. ¿Ya? Sí es un factor de necrosis, pero no tiene similitud estructural con el TNF que conocemos. En la apoptosis hemos dicho que se va a producir la degradación de la cromatina hasta en menos de 200 pares de bases y se va a activar transglutamasas para facilitar todo el proceso de desorganización del material celular. En la apoptosis, una diferencia que les dije ya en alguna clase, no se va a producir inflamación. En cambio, en la necrosis sí se produce inflamación porque se produce la liberación del contenido citoplasmático, algo que no va a suceder en la apoptosis. La apoptosis, por definición, entonces, no genera inflamación. Las necrosis sí generan inflamación. A ver, ¿qué cambios podemos observar que inducen o que son reflejo de la inducción de la apoptosis? La condensación del núcleo, que va a generar gran vasofilia en el material nuclear, la desaparición del nucleolo,
Se va a producir la reducción del volumen y aumento de la densidad celular. Vamos a ver la compactación de organelas, mitocondrias, y que van a parar al final su funcionalidad celular. Se va a producir desintegración de elementos de elementos citoplasmáticos y que van a quedar adheridos a la membrana para ser luego expulsados. Entonces, en cuanto a los cambios que se van a producir durante la apoptosis en la parte eritroide, en realidad, se van a generar condensación del núcleo, que nos va a producir gran vasofilia a la coloración que hemos hablado en prácticas incluso, desaparición del nucleolo, reducción del volumen y aumento de la densidad celular, se va a producir la compactación de organelas y además vamos a ver que todos esos contenidos de degradación y de desintegración que se han producido a partir de la apoptosis se van a quedar adheridos en la membrana para luego ser expulsados, ¿no? Bueno, existen patologías que están relacionadas con la apoptosis, ¿no? Evidentemente, ¿qué puede pasar si la apoptosis tiene procesos de regulación anómalos? Van a generar patologías y probablemente si no se regula la apoptosis adecuadamente tengamos procesos proliferativos. Es decir, si la apoptosis no hace la regulación o no se produce regulación para reducir la masa celular, puede que tengamos procesos proliferativos, ¿no es cierto? Si no hay una regulación para la producción de eritrocitos finales y estos se van a empezar a producir de modo que no respeten la masa celular, evidentemente podremos tener procesos proliferativos clonales incluso que están relacionados con cuestiones genéticas, es cierto, pero puede ser una de las explicaciones. O qué tal si más bien existe una exagerada regulación de la apoptosis y en algunos síndromes mielodisplásicos sucede esto, y entonces los precursores eritroides llegan hasta cierta etapa de maduración y se activa apoptosis innecesariamente. Lo que vamos a conseguir es que haya menos masa celular circulante y los pacientes entren en anemia, ¿cierto? Esa va a ser la situación, pero no son las patologías apoptóticas. Bueno, ¿cuál es la importancia del microambiente hematopoyético inductivo, que es esta parte estromal que conocemos en la médula ósea, el lugar donde se produce la señalización, maduración, división y diferenciación de las células hematopoyéticas? Habíamos hablado que ese ambiente hematopoyético conocido como estroma era parte funcional de la médula ósea, en la cual participaban, como lo hemos aclarado también, no solamente el espacio físico, sino también la señalización de células accesorias, como como adipocitos, fibroblastos, endotelocitos, macrófagos, células dendríticas, en fin, una serie de células que facilitan este proceso de maduración, diferenciación y señalización en la médula ósea. Bueno, todo eso es el microambiente hematopoyético inductivo. No solamente el espacio físico en la médula, sino lo comprenden esas células accesorias además. Bueno, este microambiente hematopoyético va a hacer de que van a llegar hacia la anastomosis entre vasos arteriales, tanto venosos eh, tanto arteriales como venosos, van a hacer que confluyan a un plexo sinusoidal muy rico, en el cual va a aumentar la presión parcial de CO2, y esta presión parcial de CO2 induce o favorece la elaboración de hemoglobina y de células precursoras eritropoyéticas. Entonces, este microambiente hematopoyético inductivo, además, recuerden que generaba una superficie adherente para facilitar la fijación de las células precursoras en ella para que puedan realizar sus funciones de división y diferenciación. Bueno, lo que les decía, ¿no? Tiene una superficie adherente para la fijación. Bueno. A ver, este microambiente hematopoyético es esencial para el mantenimiento, diferenciación y desarrollo de las líneas celulares. El microambiente hematopoyético inductivo o estroma que nos permite, o que le permite a las células, no solamente eritroides, sino hematopoyéticas en general, y ahorita particularmente hablando de eritropoiesis, les facilita el proceso de maduración, diferenciación
hasta llegar a la célula madura que le corresponde. Y es una de las características que se utiliza, una de las facultades que se utiliza de este microambiente para hacer, por ejemplo, la transfusión de precursores hematopoieticos en los llamados trasplantes de médula, en los cuales en realidad no se trasplanta un tejido sólido, sino se trasplantan precursores, se trasplantan células progenitoras tipo CD34, muy maduras, las cuales van a ser puestas en sangre periférica de un paciente que los necesita, un receptor, a través de un proceso previo de adecuación del paciente, desde luego. Pero esas células que son transfundidas por vía sanguínea periférica llegan a la médula ósea y se alojan ahí. ¿Por qué? Porque han recibido y tienen todos los estímulos necesarios para quedarse ahí. Entonces, gracias a todos esos estudios que se hicieron sobre el estroma y el microambiente hematopoiético inductivo, es que los trasplantes de médula en ese sentido han mejorado muchísimo, porque no es un trasplante sólido, es una transfusión de células progenitoras. Bueno, hasta aquí alguna duda, a ver. Veamos qué sucede con la maduración eritroblástica. A ver. Bueno, a ver, la maduración eritroblástica va a suceder más o menos así. Vamos a tener una célula troncal que ya esté comprometida con línea eritroide, nos va a generar, cada una de estas células troncales comprometidas, nos va a generar dos pronormoblastos. Cada pronormoblasto nos va a generar dos normoblastos basófilos. Y cada normoblasto basófilo nos va a generar dos policromatófilos. Cada policromatófilo va a generar dos eritroblastos ortocromáticos. Y a partir de ahí ya no se producen eventos de división celular y solamente van a ser eventos de maduración, la extrusión del material nuclear en el normoblasto ortocromático para generar los reticulocitos que puedan todavía estar en médula ósea y reticulocitos que van a ser desplazados hacia sangre periférica y más o menos alrededor de 1 a 2 días estos reticulocitos deberían perder toda esta sustancia granulofilamentosa y terminar siendo el eritrocito que conocemos morfológicamente en la tinción de Meykon-Walthian. Entonces, fíjense que la última etapa de división celular que se va a producir va a ser en el normoblasto policromatófilo, ¿ya? La última. Ahora, cuando existen eventos de alta demanda de masa celular periférica, el policromatófilo puede ingresar en una división celular más y tener no solo 2, sino 4 normoblastos ortocromáticos como descendientes y a partir de ahí todo continúa igual. Por lo tanto, si nosotros hacemos nuestro cálculo más o menos eh, regular y estándar de una célula troncal pluripotencial comprometida con línea eritroide, podríamos tener 16 eritrocitos competentes o finalmente maduros en sangre periférica, ¿no? Ahora, obviamente que si aparece una división de policromatófilo adicional, esta descendencia puede aumentar, ¿no? Puede duplicar. Entonces, otra vez veamos la maduración. Una célula troncal pluripotencial comprometida, vamos a tener luego un pronormoblasto, un normoblasto basófilo, un normoblasto policromatófilo, ortocromático, reticulocitos de médula ósea, reticulocitos en sangre periférica y eritrocito competente. ¿Sí? Bueno. Hemos dicho que entonces podemos generar 16 eritrocitos maduros a partir de una célula troncal comprometida. Las anemias a veces severas pueden aumentarse porque el policromatófilo puede ingresar a una división celular más. Obviamente todos los procesos de división que se van a generar tienen que estar acompañados con una sincronización en la maduración del núcleo y del citoplasma, porque recuerden que
Uno de los eventos finales va a ser la extrusión del núcleo para generar el espacio total y completo lleno con hemoglobina y sea la sustancia que va a cumplir las funciones de transporte de gases, ¿no? Bueno, un poco sobre la nomenclatura. Hay unas nomenclaturas que son muy estándares y se deben usar, que son la de normoblástico. ¿Qué significa? Que le vamos a ir poniendo los prefijos normo a a todos los eventos eritropoyéticos morfológicos. Pronormoblasto, normoblasto basófilo, normoblasto policromatófilo, normoblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. ¿Por qué le ponemos normo? Es para diferenciar de las eritropoiesis megaloblásticas por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, para hacer la diferenciación, cuando me dicen un recuento en médula ósea, hemos encontrado tal porcentaje de normoblastos basófilos, me están indicando que lo que están viendo son precursores de condiciones normales. Pero si me indican que la serie es megaloblástica y me dicen se ha identificado tal porcentaje de megaloblastos basófilos, quiere decir que están proveniendo una eritropoiesis megaloblástica, probablemente por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces, esta nomenclatura es la que deberíamos usar. Antiguamente se utilizaba otras, ¿no? Rubriblasto, ¿no? Rubriblasto como análogo de pronoroblasto, prorubricito, rubricito, metarubricito, reticulocito y eritrocito. Comúnmente, y por un poco de abreviar esto de poner el normo por delante, entonces le han puesto en la otra nomenclatura eritroblástica, dice proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. Esta nomenclatura es la que tendríamos que usar de manera regular, ¿ya? Normoblástica. Bueno, ¿qué evaluaciones hacemos en el proceso, en la maduración de la serie eritroide? Debe evaluar muy bien los procesos madurativos nucleares. Es decir, vamos a tener los patrones de cromatina, tanto en textura, homogeneidad y densidad de la cromatina, que nos va a dar esas características nuestra tinción de Maegrum-Warheim's. Además, vamos a evaluar tamaño, relación núcleo-citoplasma, presencia o ausencia de nucleóleos, ubicación del núcleo, tendencia a la lobulación, segmentación del núcleo en situaciones anormales. O sea, que esto no debería suceder en línea eritroide. En algunas situaciones anormales, en síndromes mielodisplásticos, en anemias sideroblásticas, en fin, puede sucederse eventos anormales, aberrantes. En el citoplasma vamos a evaluar la intensidad de la basofilia, que va a reflejar la actividad de síntesis y la actividad de nuestra maquinaria de síntesis, comandada por ribosomas, aparato de Golgi, retículos, en fin. Y por deducción, entendemos de que la mayor basofilia en el citoplasma está relacionada con la mayor actividad de estas organelas de síntesis, ¿no? Entonces, los dos eventos que debemos evaluar morfológicamente en el proceso de maduración es en el núcleo y en el citoplasma. En el núcleo, patrón de cromatina, tamaño, relación núcleo-citoplasmática, presencia o ausencia de nucleóleos, ubicación del núcleo y algunas anormalidades en la segmentación nuclear, cosa que es aberrante, no debería suceder. En el citoplasma debemos evaluar intensidad de la basofilia del citoplasma y entendiendo que la mayor o menor basofilia del citoplasma está relacionada con la mayor o menor presencia o actividad de la maquinaria de síntesis. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Preguntas. Bueno, estas son nuestras proporciones más o menos de los precursores eritroides en sangre en médula ósea, ¿no? En cuanto a porcentaje, los pronormoblastos, alrededor de 1% en médula ósea. Los normoblastos basófilos de 1 a 4%. Los policromatófilos de 10 a 20. Los ortocromáticos de 5 a 20. Y los reticulocitos alrededor de 1%. Y en médula ósea, los eritrocitos ya no hacemos esa valoración porcentual, nos carece de importancia, no vamos a hacer eso. ¿Cuáles son sus tiempos de permanencia? Sus tiempos de permanencia
Fíjense, tenemos un pronormoblasto de alrededor de 12 horas en médula ósea, un normoblasto basófilo de 20, los policromatófilos 30, y los ortocromáticos 48, reticulocitos entre 48 a 72 horas, y eritrocitos de 24 a 48 horas son sus tiempos, son los que van a salir hacia sangre periférica. A ver, vamos a ver algunas características morfológicas de la línea eritroide, en realidad de los precursores hasta llegar a los eritrocitos, que nos permitan diferenciarlos morfológicamente. En el pronormoblasto, pronormoblasto lo que nosotros vamos a hacer es una apreciación de la cromatina, como les dije, del material nuclear. Vamos a ver, que la distribución del núcleo en el citoplasma para ver si existe o no existe una alta relación núcleo-citoplasmática. ¿Qué podemos describir? Tenemos aquí un pronormoblasto, la célula morfológica más inmadura que podemos ver en médula ósea, con morfología conocida ya. Antes de eso, se llaman solamente unidades formadoras de colonias que morfológicamente no tienen características definidas y que me permitan reconocerlas. Tenemos una célula grande, alta basofilia del citoplasma, fíjense a esto nos referimos, alta basofilia del citoplasma. ¿Por qué? Porque tiene una alta intensidad en actividad de maquinaria de síntesis, comandada por, ya saben, ribosomas, aparato de Golgi, retículos, el RNA que está en alta actividad. Tenemos material nuclear, otra apreciación que debemos hacer, todo el material nuclear granular, fino, no compactado, no lo vemos intensamente coloreado. Si yo veo intensamente coloreado es este material nuclear, ¿no es cierto?, de este eritroblasto, pero esto está muy tenue, muy poco pignótica, granular, no compactada. Tenemos un nucleolo, ¿se fijan acá? Tenemos un resto de nucleolo y un nucleolo activo muy grande. Y hay una cosa interesante en los pronormoblastos, es que hacen estas extensiones acá en la membrana, como mamelones que se llaman, ¿no?, en la membrana. Algunos son muy, muy notorios. A microscopio electrónico, ustedes logran ver incluso las organelas aquí, en las fotos. Tenemos un material nuclear igual, unos reflejos material nuclear muy poco compactado, ¿no? Pero eso lo tenemos aquí muy pálido. Una alta relación núcleo-citoplasmática a favor del núcleo. El núcleo ocupa gran parte del citoplasma. Entonces ahí tenemos el pronormoblasto, la célula con morfología con morfología definida más inmadura que podemos ver en sangre periférica. Luego tenemos el normoblasto basófilo. Vamos a ver ya mayor condensación de cromatina, ya tenemos un normoblasto basófilo, mayor condensación de cromatina, ¿sí? Ya se han fijado que no, a ver, no. Ya se han fijado que esta cromatina es más pignótica, es más intensamente coloreada. La basofilia sigue existiendo, pero la membrana citoplasmática ya es más regular. Ya no tiene esas extensiones que les había mencionado hace rato, como unos mamelones que se pegan en la membrana o que aparecen en la membrana de los pronormoblastos, aquí unas protuberancias. En el normoblasto basófilo ya encontramos una célula mucho más regular en la membrana citoplasmática. Sigue habiendo la basofilia del citoplasma, la cromatina es mucho más madura, ya no vemos nucleolos, Si vamos hacia la microfotografía electrónica, más o menos lo que hemos descrito, ya hay puntos de condensación de la cromatina en el material nuclear, ¿cierto? Ya hay puntos de condensación. Ya nos da y nos indica una célula más compactada, con cromatina más compactada, más madura. Perdón, hasta aquí la síntesis de hemoglobina como tal, es decir, la presencia de hemoglobina en este precursor es muy pobre. Por eso seguimos viendo mucha basofilia, que es indicador de actividad, ¿cierto?, de material de maquinaria de síntesis, pero todavía no estamos viendo la producción de esa maquinaria de síntesis que tiene que ser la hemoglobina. Todavía no la estamos viendo. Sigue habiendo mucha actividad, pero no hay todavía el producto que es la hemoglobina. La basofilia sigue siendo parte importante de esa actividad de la maquinaria de síntesis, pero todavía no del reflejo de la hemoglobina. En el normoblasto policromatófilo, ya lo vemos acá, que incluso lo podríamos encontrar en sangre periférica en algunas situaciones excepcionales. Este eritroblasto policromatófilo, este normoblasto policromatófilo, lo vamos a ver con un citoplasma más plomizo,
más, más pálido el citoplasma en cuanto a la basofilia. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama policromatófilo? Igual que en prácticas les mencioné. Se llama policromatófilo porque esa dualidad de coloración que va a haber entre ácido y base genera una gama de colores que en la suma nos dan esta tonalidad plomiza en este policromatófilo. La actividad de hipnótica, basófila y acidófila viene dada, la actividad basófila de la coloración viene dada, ya hemos dicho, por la maquinaria de síntesis, ribosomas, retículos, en fin. Y la capacidad de afinidad por colorantes ácidos, la capacidad acidófila de este citoplasma del policromatófilo está dada por su contenido de hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces tenemos las dos coloraciones, una coloración ácida y una coloración básica. Y esto genera una gama de colores, puede ser policromatófilo, afinada por una gran variedad de colores, o de colorantes en este caso. Y nos vamos a dar con el policromatófilo. A ver, además de lo que ha sucedido en el citoplasma, donde ya existe un contenido importante de hemoglobina y eso hace esta tonalidad, el núcleo, fíjense que se ha comprimido y se ha retraído, ya no es un núcleo grande, además ya es un núcleo más compactado, ¿no es cierto? Y es un núcleo más compactado con cromatina mucho más madura. Y si nosotros vemos en la microfotografía electrónica, vemos los puntos ya de compactación que son mucho más importantes. Si veíamos antes, miren, todo el material nuclear era en lo más temprano de la maduración. Y cuando vamos al policromatófilo lo vemos así, ya mucho más compactada esta cromatina, ¿no? Si nos vamos al ortocromático, en el ortocromático lo que estamos viendo es un núcleo sumamente condensado y compactado que va incluso a pegarse hacia la membrana periférica, y fíjense que ya no hay basofilia, ya no hay policromatofilia, en realidad es una función acidófila simplemente por la presencia de hemoglobina. Por lo tanto, aquí bien, ya me indica de que toda la actividad de síntesis ha cesado y ya no tenemos actividad de síntesis. Un dato interesante es el núcleo acercarse a la membrana citoplasmática, ¿no? Y si yo lo veo hacia la microfotografía electrónica, fíjense que incluso las organelas ya no son organelas, son restos. Estos son los restos. Estos restos de organelas son los que vamos a ver en la tinción cuando hagamos para reticulocitos y veamos en las tinciones supravitales como el azul de crecil brillante, vamos a ir viendo estos restos de organelas en esas tinciones de reticulocitos. El núcleo pegado hacia la membrana se va a producir un proceso de extrusión nuclear, va a salir a través de la membrana el pedazo de núcleo y luego será, bueno, fagocitado este segmento de núcleo, ¿no? Bueno, en el reticulocito ya hemos hablado muchísimas veces, el reticulocito va a ser, en realidad yo no lo podría diferenciar en la tinción de Maegrum-Wargemsa porque no se logra ver en esa tinción estos restos que hemos mencionado, que son restos del aparato de síntesis, mitocondrias, en fin. No los podríamos ver en una tinción corriente, se recurre a las tinciones supravitales como el azul de crecil brillante o el azul de metileno de Loeffler para poder observarlas, ¿no? Entonces son los reticulocitos. Esto se llama sustancia granulofilamentosa que se tiñe con esos colorantes que les he mencionado. Esta es la última etapa para después llegar hacia eritrocito funcional, aunque este sigue siendo, bueno, es ya funcional en realidad. Bueno, ahí hemos terminado con este tema de eritropoiesis, chicos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Buen día. Yo tenía una duda cuando habló sobre los receptores de la eritropoyetina. Bueno, los ¿Ya? dos receptores FAS y FASL, cuando habló, es cuando existe eritropoyetina baja, no entendí muy bien qué pasa, cómo actúan estos dos receptores y cuando hay eritropoyetina alta. A ver, ya está muy bien. Los dos receptores, pues el receptor FAS y el ligando pueden unirse entre sí y van a inducir apoptosis. Cuando hay eritropoyetina, se evita la unión de esos dos receptores, por lo tanto la apoptosis se detiene en los precursores tempranos, que son los mucho más susceptibles y sensibles a ese evento. Llámese pronorblastos y los normoblastos basófilos. Entonces, la presencia la presencia en cantidades importantes de eritropoyetina en la médula en esos momentos frena o detiene la apoptosis, porque se entiende que si hay eritropoyetina es porque hay hipoxia celular,
Entonces, no quiero que se destruyan mis precursores eritroides porque los necesito. Entonces, la eritropoyetina, entre otras cosas, de todo lo que hemos hablado, va a frenar además la unión del ligando con el Fas para que los precursores tempranos continúen y terminen su proceso de maduración. Ahora, si no hay eritropoyetina en cantidades suficientes en la médula ósea, si no hay eritropoyetina en cantidades suficientes, es el reflejo de que las células peritubulares renales no están captando hipoxia, por lo tanto no se requiere eritropoyetina. Como no hay eritropoyetina, se facilita la unión entre el ligando y el Fas para inducir apoptosis. ¿Por qué? Porque pienso de que, bueno, la médula ósea, pues, pónganse que está razonando y dice, tengo muchos precursores tardíos, los voy a terminar de madurar, pero no necesito que vengan tempranos, porque tengo todavía masa celular para hacer madurar. Se activa entonces la apoptosis, para que los precursores tempranos no continúen el proceso de maduración. De otro modo, voy a inducir una gran masa celular en sangre periférica de manera innecesaria, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes renales? En los pacientes renales, en los cuales, entre otras, o sea, en realidad los parénquimas renales está sumamente dañado, las células peritubulares renales no producen eritropoyetina en cantidades necesarias, ni siquiera suficientes. Por lo tanto, aparte de que la eritropoyetina no está ayudando en la médula ósea porque no está ayudando para estos procesos de síntesis de hemoglobina, no está ayudando para reducir los espacios intermitóticos de las divisiones celulares. En fin, todo lo que hemos hablado no está ayudando. Además, como no hay eritropoyetina, se está induciendo apoptosis en los precursores tempranos. Entonces, imagínense, por eso que los pacientes renales entran en procesos anémicos importantes, porque no tienen eritropoyetina. Entonces, se les da eritropoyetina de manera exógena para mejorar ese evento y obviamente tengan mayor cantidad de eritrocitos y compensar su anemia. La eritropoyetina ha sido utilizada de manera normal también en deportistas, ¿no? Los deportistas, sobre todo los ciclistas, se les utilizan mucho, es dar cantidades importantes de eritropoyetina por vía exógena, con lo cual se reduce esa apoptosis en médula ósea y se genera una gran masa celular circulante para que favorezca la oxigenación de los tejidos. Y bueno, ya en un deportista entenderán que eso es crucial. Pero bueno, esa es la forma en la que actúa la eritropoyetina. Entre todos los demás eventos que hemos dicho, división celular, sí, a favorecer la síntesis, favorecer la salida de las células a través de la barrera hematosinusoidal. Además, una regulación importantísima de la eritropoyetina es frenar o acelerar el proceso de apoptosis celular de los precursores. Recuerden, los precursores tempranos son los más sensibles, pronormoblastos y normoblastos basófilos. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos vemos en prácticas esta semana. Tenemos los 3 grupos de prácticas y ya está. Cualquier otra pregunta, por favor, si no se ha comprendido algo. Doctor, una duda. Dígame. Ya que los eritrocitos son necesarios para la oxigenación de los tejidos, en caso, Ya. digamos, relacionando con los pacientes que tienen COVID, ¿podría afectar en algo? A ver, los pacientes que tienen COVID, si lo vamos a ver desde el punto de vista fisiológico de compensación, sí, pero no inducido por el virus, sino por la complicación respiratoria, ¿no es cierto? Un paciente COVID que tenga problemas, haya hecho una falla respiratoria importante, con bajas saturaciones de oxígeno, en fin, obviamente esa hipoxia tisular que va a captar el riñón, imagínense, no la va a captar, va a producir eritropoyetina, y la idea va a ser acelerar los procesos de eritropoiesis y detener la apoptosis celular en la médula ósea para que aparezca mayor número de células circulantes. Eso es compensación. Y le cuento que no es raro, y es bastante frecuente incluso en todos los pacientes COVID, que están haciendo complicaciones pulmonares, qué sé yo, empieza a aparecer eritrocitosis, ¿no? Empieza a aparecer eritrocitosis, pero es un mecanismo de compensación normal respecto a la hipoxia tisular, pero no es inducida por el virus. Ahora, es la misma compensación que se hace cuando uno viaja
hacia otros lugares y donde no hay la tensión parcial de oxígeno, por ejemplo, en la altitud. O no hay una tensión parcial de oxígeno suficiente en la altitud, pónganse en Potosí, no lo sé. Evidentemente el mecanismo de compensación del organismo va a ser producir mayor eritropoyetina para generar mayor número de células circulantes y de esta manera compensar el proceso de hipoxia celular. Pero en los pacientes COVID, si hay regulación, debería pasar por ese punto. No son tan rápidas las regulaciones, pero sí se puede conseguir eritrocitosis compensatorias, dependiendo de la cantidad de eritropoyetina que se vaya a liberar. Las compensaciones pueden ser más o menos rápidas, digamos, una semana, 2 semanas. Gracias, doctor. Ok. Bueno, chicos, quedaríamos ahí, nos vemos en teoría la siguiente semana y en prácticas con el resto, por favor. Doctor, Dígame. ¿será que por favor puede dejar sus diapositivas de este tema en la plataforma? Ok, se las mando ahora con la grabación, ¿ya? Muchas gracias. De nada, a ustedes. Hasta Que luego, que tengan buena tengan semana. igual. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego.